Planteamientos lúdicos sobre la migración venezolana y su representación en las redes sociales. Hola, mi nombre es Miguel Ángel Gómez Ortiz, creador del canal de YouTube Enfoque Miki. En el presente video prosigo reflexionando sobre la fase inicial de la travesía migratoria de los venezolanos, pero en esta ocasión sobre la fase exitosa de la migración venezolana entre 2007 y 2013, desde la subjetividad, con planteamientos lúdicos y con fines catárticos. Para lo cual me oriento por la siguiente pregunta: ¿por qué la migración venezolana fue vista de modo muy positivo hasta el año 2013? Mirando desde el espejo retrovisor durante la primera década de este siglo XXI, nadie se dio cuenta que, en la misma medida en que avanzaba exitosamente el proyecto político autoritario de izquierda impulsado por el extinto presidente Hugo Chávez para su propio beneficio desde 1999, también se estaban acumulando energías al interior de Venezuela que terminarían con la explosión de la bomba migratoria que se dio entre los años 2015-2019, cuya expansión solo pudo ser contenida gracias a los estrictos cierres de fronteras que se dio por causa de la cuarentena mundial de 2 años que se impuso por el COVID-19. En retrospectiva, los primeros signos de la masiva y dramática migración venezolana que estamos viviendo empezaron a revelarse en la primera década de este siglo XXI. Recuerdo laxamente que los primeros que se vieron obligados a salir de Venezuela como migrantes fueron los trabajadores de PDVSA, que despidió masivamente Chávez sin respetar el debido proceso de todas las leyes laborales que él mismo estaba impulsando, como retaliación por el paro petrolero de los años 2002-2003. Durante el año 2007, recuerdo vívidamente que, en conversaciones con colegas y amigos, salía con frecuencia el tema de que muchos empresarios de cierta envergadura en Mérida y Maracaibo estaban vendiendo todo para irse del país, porque estaban seguros de que Chávez ganaría el referendo constitucional para convertir a Venezuela en un país como Cuba. Durante los años 2008 a 2010, en medio de la cobertura noticiosa de las expropiaciones que hacía Chávez, tipo reality show, que estaban muy de moda en esa época en la televisión nacional, recuerdo haberme enterado que más y más empresarios se iban del país porque era lo mejor para ellos, a los que luego se fueron sumando muchos profesionales altamente calificados. Basado en estos recuerdos muy personales, puedo decir que prácticamente la mayoría de los que se fueron del país entre 2007 y 2010 lo hicieron por causa de la situación política que iba imponiendo Chávez, mediante la vieja estrategia leninista de dar 2 pasos adelante, 1 paso atrás. Sin embargo, en mi visión actual, para mí, durante los años 2007 a 2010, muchos habitantes del país tomaron oportunamente la sabia decisión de emigrar de Venezuela. Así tuvieran que dejar atrás toda su vida y vender todo, evitando vivir peor, tal y como la historia lo ha confirmado. En mi opinión personal, estos primeros migrantes venezolanos, gracias al pensamiento racional, estratégico y orientado al logro, más la inteligencia emocional que siempre los vi practicar, lograron concebir y ejecutar planes migratorios muy exitosos, aprovechando todos sus recursos materiales e inmateriales para darle continuidad a sus proyectos de vida personal y familiar en otros países. Sin embargo, ayudaron sin querer a producir una imagen muy positiva y optimista de la migración internacional venezolana, que la representaba como si fuera un verdadero cambio de país para vivir mejor. Esta imagen de la migración internacional a través del boca a boca se fue difundiendo progresivamente entre la clase media venezolana hasta convertirse en un tema predominante en casi todas las conversaciones cotidianas en Venezuela, ayudando a la acumulación de las energías que se requerían para que explotara la bomba migratoria venezolana en 2015. Desde mi punto de vista, estos primeros migrantes venezolanos, gracias a una historia de vida personal, familiar y sociopolítica que empezó a mediados del siglo XX en Venezuela, tenían más o menos el siguiente perfil. Primero, en su mayoría eran migrantes provenientes de España, Portugal e Italia y hasta de Argentina algunos, o eran descendientes directos de migrantes de esos países europeos y otras naciones.
Segundo, tenían todos los recursos materiales e inmateriales para mantener el estilo de vida de la clase media alta venezolana. Tercero, eran como mínimo bilingües, viajaban con frecuencia por el mundo, algunos tenían doble nacionalidad y visas americanas de diferentes tipos. Cuarto, contaban con mucha experiencia empresarial y comercial o tenían títulos universitarios obtenidos dentro y fuera del país, certificaciones y demás documentos requeridos, apostillados para acreditar internacionalmente su capacitación profesional altamente calificada y listos para convalidar en cualquier parte del mundo. Quinto, tenían los contactos necesarios dentro de las instituciones públicas y privadas de los países de destino, que preferencialmente eran Estados Unidos, Panamá, España, Argentina y otros países europeos, en los que llegaban a insertarse como inversionistas, empresarios o en puestos de trabajo relacionados con sus áreas de conocimiento. Sexto, y por supuesto tenían familiares, amigos y vecinos oriundos de los países de destino que los podían recibir mientras se acomodaban. Dado este perfil de los primeros migrantes en irse de Venezuela, surgido de mis recuerdos y remembranzas, durante la primera década de este siglo XXI, más que de una migración internacional, se podría hablar técnicamente de un retorno de nacionales a sus países de origen, debido a que, tanto en mi país natal como en muchos de esos países de destino, se admite la doble nacionalidad. De tal forma que durante los años 2007 a 2010, mientras tanto opositores como chavistas solo estábamos pendientes de las maratónicas promociones televisivas que hacía Chávez para acelerar el viaje hacia su maravilloso mundo socialista, se iba formando, socializando y difundiendo entre toda la clase media venezolana un modelo de migración planificada, progresiva, voluntaria y regular, muy exitosa, como lo he venido diciendo, pero que pasó prácticamente desapercibida para el pensamiento cotidiano y la opinión pública dentro y fuera del país. Entre los años 2010 y 2013 empecé a ver un cambio de conducta en mis estudiantes universitarios, que al contrario de lo que era normal, andaban apresurados por terminar sus carreras para irse del país, buscando supuestamente mejores oportunidades en otros países. Recuerdo haberlos ayudado de muchas formas, con cartas de recomendación académica, postergación de exámenes y evaluaciones virtuales, y hasta en la tramitación con celeridad de los documentos que requerían para convalidar sus títulos universitarios en otros países. A medida que nos acercábamos al año 2013, prácticamente se había impuesto entre quienes se iban del país la creencia de que emigrar a Estados Unidos, Panamá, España o Argentina era mucho mejor que seguir viviendo en Venezuela. Incluso había gente que hablaba de la migración como si fuera un sueño que tenían que hacer realidad. De tal forma que empecé a ver mucha gente en Venezuela con ideas, conductas y comportamientos que eran muy distintas a las que conformaban el pensamiento y la vida cotidiana normal del país. Así, vi gente en todas partes que dedicaba mucho tiempo a reconstruir el árbol genealógico familiar porque estaban seguros que tenían ascendientes europeos o de otras partes del mundo, y a saber cómo tramitar la doble nacionalidad en los países de sus padres y abuelos, a planificar cómo financiar los gastos migratorios desde Venezuela hasta los países de destino, tramitar la visa americana que más les convenía si iban a Estados Unidos o por si acaso como un plan B, legalizar, certificar y apostillar todos sus títulos, certificaciones y demás documentos requeridos para insertarse laboral y socialmente con éxito en los países de destino, los cuales ya uno sabía automáticamente que eran Estados Unidos, Panamá, España o incluso Argentina. De repente empezó a sonar Ecuador y Perú como países de destino también. Estas personas siempre estaban obteniendo, compartiendo y socializando información de todo tipo, que fuera útil para la mejor planificación del cambio de país. Todos tenían un familiar, amigo, vecino o conocido que se había ido del país y se encontraba establecido con papeles legales, insertado laboralmente, autorrealizado como persona y muy apreciado entre sus vecinos y compañeros de trabajo y sobre todo ganando mucho dinero en otros países.
Entre 2010 y 2013 también se empezó a ver cada vez más gente en las oficinas gubernamentales, tribunales, notarías, registros, migración, instituciones de protección de niños y de adolescentes, solicitando, tramitando y retirando todo tipo de documentos legalizados, certificados y apostillados para su acreditación internacional y correspondiente convalidación en cualquier parte del mundo. Esto con el tiempo se volvió tan masivo hasta el punto que, por imperio de la autoridad estatal venezolana, cambió el estilo de redacción jurídica, colapsaba el funcionamiento de las páginas web de las instituciones gubernamentales y se convirtió en una fuente generadora de ingresos extraordinarios, mediante dádivas, obsequios y buenas relaciones para los funcionarios públicos venezolanos. Mientras todo esto sucedía y pasaba ante mis ojos, debo confesar que durante los años 2007 a 2013, a pesar de estudiar la migración internacional académicamente, ni me pasó por la mente que en Venezuela se estaba gestando una emigración tan masiva como la que estamos viviendo, debido a que categorizaba intelectualmente a Venezuela como paradigma de los países receptores de migración, y no pude ver la relación entre migración internacional y las personas que se iban de Venezuela. Primero, porque en mi pensamiento cotidiano creía que se trataba de algo transitorio, que estaban haciendo muchas personas creyendo equivocadamente que podrían sacar mejor provecho de sus propios talentos personales y profesionales en otros países. Y segundo, me parecía, como buen nacionalista que era, que las actuaciones consecuentes con la decisión de irse del país eran propias de personas con poco apego a la patria, exageradas e incapaces de comprender que la instauración de un Estado socialista en Venezuela no era posible, porque iban en contra de las características históricas que definían la sociedad venezolana, ya que en mi mundo interior la mentalidad de clase media de los venezolanos predominante, más la sumatoria de las fuerzas democráticas del país, se impondrían por ser superiores numérica, moral y políticamente al encantamiento que generaba Chávez con su discurso y propuestas de un mundo socialista mejor. Para ir concluyendo este video, y otra vez por falta de tiempo, debo decir que entre 2007 y 2015 yo estaba seguro que la emigración de Venezuela no era una opción para mí, y que cuando el país volviera a la normalidad democrática y se restableciera el Estado de Derecho, toda esa gente que se había ido volvería a Venezuela, porque era un país para vivir mejor que cualquier otro, y más si continuaba la economía petrolera mundial que tanto favoreció el avance del gobierno autoritario y personalista de Chávez y todavía mantiene a Maduro en Miraflores. Muchas gracias por su atención. Nos despedimos por esta ocasión, pero no sin antes invitarlos a ver nuestro siguiente video sobre la explosión de la bomba migratoria venezolana como parte de la fase inicial de la travesía de los migrantes venezolanos. Será muy interesante. Hasta el próximo video.